Atención, madridistas, porque el futuro de Vinicius Junior puede estar entrando en las horas más delicadas de toda su etapa en el Real Madrid. El club habría movido ficha con una nueva propuesta. El Arsenal prepara una ofensiva, y mientras las dos partes dicen querer continuar juntas, la distancia económica sigue amenazando con convertir una renovación deseada en uno de los grandes culebrones del mercado en las próximas semanas. Antes de meternos de lleno en una historia que puede cambiar el ataque del Real Madrid, haz una cosa, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este asunto promete nuevos capítulos. Y quiero que me digas ya en comentarios qué harías tú. ¿Renovarías a Vinicius aceptando un esfuerzo económico importante o escucharías una gran oferta del Arsenal? Porque aquí no estamos hablando de un futbolista cualquiera. Estamos hablando de una estrella que ha marcado una era reciente en el Bernabéu. La información que ha encendido todas las alarmas llega de Florian Plettenberg, periodista de Sky, quien asegura que el Real Madrid ha enviado una contraoferta a Vinicius y a su entorno con el objetivo de ampliar su contrato. Y la palabra importante es precisamente esa, contraoferta. Porque si hablamos de una contraoferta, hablamos de movimientos previos, posiciones planteadas y una negociación en la que cada parte conoce, al menos en términos generales, qué espera la otra. Según esa información, el Madrid mantiene la esperanza de alcanzar un acuerdo después de un proceso que se ha prolongado en el tiempo. Sin embargo, la versión compartida en la noticia que estamos analizando introduce un matiz fundamental. Las conversaciones no habrían avanzado tanto como podría parecer desde fuera. De hecho, se sostiene que desde junio de 2025 no habría existido un avance verdaderamente significativo y que el asunto habría permanecido bastante más parado de lo que algunos relatos públicos sugerían. Y aquí aparece el segundo protagonista de esta historia, el Arsenal. Plettenberg asegura que el Real Madrid conoce el interés del club londinense y que los ingleses estarían preparando una primera oferta oficial por Vinicius. Además, según esa versión, el entorno del brasileño también habría sido informado. Si esto se confirma, la situación deja de ser únicamente una negociación entre jugador y club para convertirse en una partida a tres bandas, con uno de los gigantes de la Premier intentando aprovechar la distancia entre las partes. La versión expuesta en la información original es clara en un punto. Dentro del Madrid seguirían viendo lejos el acuerdo. No se niega necesariamente que exista una nueva propuesta, pero sí se rebaja cualquier expectativa de renovación inmediata. Los negociadores considerarían remota la posibilidad de cerrar el asunto ahora mismo. Y esto importa muchísimo, porque tanto el club como Vinicius parecen compartir el objetivo final, continuar juntos, pero no coinciden en las condiciones necesarias para hacerlo. Vinicius quiere seguir en el Real Madrid y quiere hacerlo con un gran contrato, uno que refleje lo que considera su peso deportivo, comercial y competitivo dentro del equipo. Desde su perspectiva, hablamos de un jugador que ha asumido responsabilidades enormes, que ha decidido noches decisivas y que se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del proyecto madridista. Es lógico que su entorno utilice ese estatus como argumento cuando llega el momento de sentarse a negociar. Pero el Real Madrid también tiene su propia lógica. Un club no negocia solamente pensando en un futbolista, por importante que sea. Negocia pensando en la escala salarial, en el vestuario, en contratos futuros, en otros líderes de la plantilla y en el precedente que puede establecer cada renovación. Si el Madrid considera que cruzar determinada línea altera su estructura económica, puede querer retener a Vinicius y al mismo tiempo negarse a aceptar cualquier cifra. Y aquí aparece uno de los datos más llamativos de la información compartida. Se habla de una diferencia aproximada de 7 millones de euros netos entre las posiciones. Evidentemente, estamos ante una cifra atribuida a fuentes y no ante un contrato público encima de la mesa, pero sirve para entender por qué el acuerdo estaría lejos. 7 millones netos no son un pequeño ajuste que se resuelve cambiando una prima. Es una distancia suficientemente grande como para bloquear una negociación entre dos partes poderosas. Ahora, imaginad el escenario. El Arsenal presenta una oferta enorme.
El Madrid concluye que la renovación no avanza y decide que vender en 2026 es preferible a asumir el riesgo de perder al jugador libre en 2027. Entonces el club podría abrir la puerta, pero todavía faltaría la decisión más importante. Vinicius tendría que querer salir. El Real Madrid puede aceptar negociar un traspaso, pero no puede obligar al futbolista a firmar por el Arsenal si su prioridad sigue siendo quedarse. Y para Vinicius también existe un dilema económico. Si sale mediante traspaso antes de terminar contrato, el nuevo club tendrá que destinar una cantidad enorme al Real Madrid. Ese dinero que va al club vendedor es dinero que, en otro contexto, podría influir en la prima de fichaje o en las condiciones ofrecidas al jugador. Si Vinicius llegase libre en 2027, su capacidad negociadora sería completamente diferente, porque el comprador no tendría que pagar un traspaso al Madrid. Por eso el tiempo juega un papel brutal. Para el Real Madrid, cada mes sin renovación puede aumentar la presión. Para Vinicius, acercarse al final del contrato puede aumentar su poder de negociación. Y para el Arsenal, actuar antes puede ser la única manera de evitar una batalla futura contra clubes con una capacidad económica y un atractivo deportivo enormes. En la información se mencionan posibles rivales como Paris Saint-Germain o Manchester City en un hipotético escenario de agente libre. Y ahora os pregunto a vosotros, porque estamos justo en el corazón del debate. Si sois Florentino Pérez y recibís una oferta gigantesca por Vinicius mientras la renovación continúa bloqueada, ¿qué hacéis? Dejad vuestro like si queréis que sigamos analizando cada movimiento, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y escribid vuestra decisión en comentarios. Quiero ver si el madridismo prioriza mantener a una estrella a toda costa o proteger la posición contractual del club. Deportivamente, perder a Vinicius sería mucho más que modificar un nombre del once. El brasileño aporta una amenaza que condiciona defensas enteras. Su velocidad, su 1 contra 1, su capacidad para atacar espacios y su personalidad en escenarios de máxima presión obligan al rival a diseñar ayudas específicas. Cuando Vinicius está inspirado, el lateral no defiende solo, necesita al extremo, al medio centro o al central pendientes de cerrar su zona. Eso genera espacios para sus compañeros. Al mismo tiempo, ningún jugador está por encima de la planificación. Esa frase se repite muchísimo alrededor del fútbol, pero aquí adquiere sentido real. Si la negociación se eterniza durante toda una temporada, cada partido puede terminar convertido en un referéndum sobre Vinicius. Si marca, se preguntará si el Madrid debe pagarle lo que pide. Si falla una ocasión, algunos relacionarán su rendimiento con el contrato. Si celebra con entusiasmo, se interpretará como una señal. Si está serio, también, ese ruido puede ser uno de los mayores peligros. Una temporada completa con el futuro de una superestrella, sin resolver, genera titulares semanales, preguntas en ruedas de prensa, rumores desde Inglaterra, Francia o Arabia, y análisis de cada gesto. El jugador queda sometido a una lupa permanente y el club pierde control sobre la conversación. Por eso, aunque ninguna parte quiera ceder demasiado, encontrar una solución antes de que el asunto se convierta en una nube constante tendría un valor deportivo enorme. Pero tampoco podemos caer en conclusiones fáciles. Ahora mismo, según la propia información que estamos comentando, hacer un pronóstico rotundo sería arriesgado. Hay argumentos para pensar en una renovación. Vinicius quiere seguir y el Madrid quiere conservarlo. Hay argumentos para imaginar un traspaso. La distancia económica es considerable y aparece un Arsenal dispuesto a moverse. Y existe incluso el escenario más incómodo, que no haya acuerdo ni venta inmediata y el conflicto contractual acompañe al equipo durante meses. Eso explica por qué una supuesta contraoferta del Madrid es tan relevante. Si el club realmente ha mejorado o reformulado su propuesta, significa que todavía busca un punto de encuentro. No está cerrando la puerta, sino intentando descubrir cuánto margen existe. La pregunta es si ese movimiento se acerca suficientemente a las expectativas del jugador. Porque una oferta nueva puede ser un avance real, o simplemente otro episodio si la diferencia fundamental continúa siendo demasiado grande. También habrá que observar la reacción del entorno de Vinicius. Si mantiene sus exigencias,
El Madrid tendrá que decidir hasta dónde quiere llegar. Si flexibiliza su posición, la renovación podría desbloquearse con rapidez. Y si el Arsenal formaliza su interés con una cifra concreta, todo cambia otra vez, porque ya no se negociaría únicamente sobre hipótesis. Aparecería un precio de mercado real y una alternativa tangible encima de la mesa para club y jugador. Hay además una cuestión emocional que no cabe en una hoja de cálculo. Vinicius ha vivido en Madrid momentos de gloria, presión, críticas, reivindicación y noches que forman parte de la historia reciente del club. Marcharse no sería una decisión puramente financiera, quedarse tampoco. Cuando un futbolista alcanza esta dimensión, entran en juego el legado, la ambición, el lugar que ocupa en el proyecto y la posibilidad de seguir construyendo una historia que ya tiene capítulos inolvidables. Para el Arsenal, por otra parte, fichar a Vinicius supondría un golpe mundial. No sería solo incorporar desequilibrio al ataque, sería enviar un mensaje al mercado. Quitarle una estrella en plenitud al Real Madrid es una operación que transforma la percepción de cualquier proyecto. Pero precisamente por eso debemos preguntarnos cuánto estaría dispuesto a pagar el club inglés entre traspaso, salario, primas y comisiones. El deseo puede existir. Convertirlo en una operación viable es otra historia. Y ojo con un detalle, que un club prepare una oferta no garantiza que la presente finalmente. El mercado está lleno de operaciones exploradas que nunca llegan a una propuesta formal. Puede haber contactos, cálculos, consultas y conversaciones internas antes de decidir si merece la pena atacar. Por eso conviene esperar al siguiente paso. Si aparece una oferta oficial, conocer su dimensión será esencial para valorar si estamos ante presión negociadora o ante una amenaza auténtica para la continuidad de Vinicius. El Madrid, además, tiene experiencia gestionando contratos de grandes figuras sin abandonar su modelo. Esa cultura institucional pesa. El club suele intentar conservar el control de sus decisiones, incluso cuando alrededor existe una presión mediática gigantesca. Vinicius, por su parte, sabe el valor que tiene y también conoce lo que significa triunfar vestido de blanco. Esa combinación de orgullo, interés deportivo y negociación económica convierte el caso en una partida donde nadie quiere parecer el primero en ceder. Lo más fascinante es que las dos partes pueden tener razón desde su posición. Vinicius puede pensar, he sido decisivo, tengo mercado, estoy en una edad excelente y merezco un contrato acorde con mi estatus. El Madrid puede responder, te queremos, reconocemos tu importancia, pero debemos proteger una estructura que afecta a toda la plantilla. El problema comienza cuando dos argumentos razonables producen cifras incompatibles. Ahí el cariño por el escudo no elimina las matemáticas. Y entonces aparece el Arsenal con una calculadora, una ambición enorme y la posibilidad de alterar todo el tablero. Si ofrece una cantidad que el Madrid considere imposible de rechazar, aumentará la presión sobre la renovación. Si además presenta a Vinicius un proyecto deportivo y económico atractivo, el brasileño tendrá una decisión real que tomar. Pero si la oferta queda lejos de lo que Madrid y jugador consideran aceptable, podría terminar fortaleciendo la idea de continuar negociando en el Bernabéu. Lo que sí parece evidente es que el Real Madrid necesita claridad. Vinicius también. Un jugador de este nivel no puede vivir indefinidamente entre la renovación, el traspaso y la posibilidad de terminar contrato. Y un club que aspira a ganar absolutamente todo necesita saber qué piezas formarán parte de su proyecto a largo plazo. Cuanto antes se resuelva, mejor para el vestuario, para la planificación y probablemente también para el propio rendimiento del brasileño. Madridistas, esto puede ser solamente una fase más de una negociación difícil o el comienzo de una despedida que hace poco parecía impensable. Nueva propuesta del Madrid, distancia económica todavía considerable y un Arsenal preparado, según las informaciones publicadas, para intentar aprovechar la oportunidad. Tres fuerzas tirando de una misma historia y una certeza.
Si llega una oferta oficial desde Londres, el verano puede incendiarse de verdad. Así que permaneced atentos, porque cualquier movimiento puede cambiar completamente el relato. Si os ha gustado este análisis, dadle al like, suscribíos al canal, activad las notificaciones y compartid el vídeo con ese amigo madridista que ya está haciendo cuentas sobre el futuro del ataque. Y sobre todo, quiero leeros en comentarios, porque esta decisión divide opiniones y puede marcar los próximos años del Real Madrid. Y terminamos con la pregunta que puede definir todo este culebrón. Si el Arsenal presenta una oferta espectacular, pero Vinicius mantiene su deseo de quedarse y exige un contrato muy superior, ¿qué debería hacer el Real Madrid? ¿Acercarse a sus condiciones, venderlo este verano o mantenerlo incluso asumiendo el riesgo de que pueda marcharse libre más adelante?